Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Eugenia y hoy les traigo el resumen de las lecturas de septiembre. Este mes leí un total de 6 libros, lo cual creo que es la primera vez en el año que me pasa, así que bueno, estoy bastante contenta de que tuve tiempo, no sé cómo, de leer varios libros. Y bueno, la mayoría de ellos fueron en el Kindle y el único que leí en físico lo leí de la biblioteca y ya lo devolví, así que bueno. Ese fue mi mes de lecturas y vamos a empezar con las mini reseñas de cada libro. La primera novela que terminé fue Simon vs. The Homo Sapiens Agenda, que en castellano lo tradujeron como Yo, Simon, Homo Sapiens, escrito por Becky Albertalli. Bueno, hace muchísimo tiempo tenía ganas de leer este libro porque hubo mucho hype como alrededor de él y además hace poquito había salido la película, entonces bueno. Así que estuvo un poco en boca de todos, no solo en BookTube, bueno, porque obviamente la película le dio como más visibilidad de esta historia. Esta novela juvenil nos cuenta la historia de Simon, que bueno, es un chico que va a lo que acá en Argentina sería la secundaria, no sé cómo le dicen en otros países. Bueno, y él es gay y todavía no salió del closet, ni su familia ni sus amigos lo saben, nadie lo sabe. Por circunstancias que pasan en el libro, él empieza a establecer una especie de conversación anónima a través de emails con un chico que también es gay y que tampoco salió del closet, que va a la misma escuela que él. Pero bueno, él obviamente no conoce la identidad de quién es esta persona y la otra persona tampoco sabe que él es Simon. Lo que pasa es que un día un chico que se llama Martin encuentra por casualidad estos mails y lo va a empezar a chantajear con que si no lo ayuda a conquistar a la chica que él le gusta, bueno, va a revelar a todo el mundo su verdadera sexualidad. Esa es un poco la premisa del libro. Bueno, la verdad que yo tenía muy pendiente hace un montón leer algo de literatura LGBT porque leí la verdad que poco y nada a lo largo de mi vida. Y era algo que me llamaba muchísimo la atención, que tenía ganas de explorar más. Y creo que Andrea F. me recomendó este libro como para empezar. Y bueno, también todo el mundo lo estaba recomendando. Así que bueno, tuve que ir y leerlo. Y tengo que decir que no me decepcionó para nada. En mi humilde opinión creo que era muy importante, y creo que sigue siendo muy importante para la comunidad LGBT, que haya historias como estas, que sean historias simples, sencillas, donde por ahí, o sea, creo que el tema de la homosexualidad en muchas películas, novelas que se han hecho súper famosas, siempre fue tratado como algo, como una especie de tragedia griega, donde todos sabemos que termina de manera horripilante, con los protagonistas por lo general o torturados o muertos. No quiero que se malinterprete lo que quiero decir, o sea, esas películas me parecen súper importantes porque creo que así fueron las vivencias de muchas personas que se salían de la heteronorma con sexualidades disidentes o de minorías sexuales. Creo que en muchos casos incluso esas películas o esas novelas están basadas en historias reales de personas que realmente tuvieron que sufrir la homofobia, la alienación social, etcétera, etcétera. Y me parece muy importante que eso se refleje en la literatura y en las películas. O sea, con esto me refiero a películas como, no sé, Secreto en la Montaña o Boys Don't Cry, esas películas que se han hecho muy famosas, pero que son películas que te parten el corazón y son súper dramáticas y los protagonistas tienen finales como muy tristes. Y como les digo, me parece que está perfecto que se muestre esa cara de la moneda, pero creo que también es importante que se muestre un poco la otra cara de la moneda, que se le dé cierta esperanza a la comunidad de que, bueno, de que no todas las historias de personas LGBT tienen que ser súper traumáticas o terminar mal. Me parecía muy importante también algo que recalcaba Jesús del canal Repellent Boy Books, que él decía eso de que a él le gustaría que la sexualidad de un personaje fuera algo dentro de la novela, que fuera otra de las cosas que arman a la personalidad de ese personaje, pero que no fuera el hecho central del libro. Entonces a mí también me parece muy importante esto de que haya novelas juveniles, novelas rosas, novelas de terror, novelas detectives, donde el personaje tenga una sexualidad diferente, que no sea solamente heterosexual, pero que eso no sea el centro de la historia, sino que sea un detalle más de la vida del protagonista. Y creo que eso es lo que hace este libro, que este libro, a pesar de que se centra así en la sexualidad de Simon, lo hace de una manera muy liviana, digamos. O sea, está metido en un montón de otras cosas que le pasan a Simon. Ahora, el libro ronda mucho este tema de salir del armario. Me encanta ese planteo que hace Simon de por qué las personas homosexuales tienen que salir del armario, o sea, por qué como que se considera que la heterosexualidad es la norma y si sos diferente a eso tenés que enunciarlo. Eso me encantó.
Y nada, creo que hacen falta más libros así, más libros ligeros, livianos, donde simplemente la sexualidad del protagonista sea como un hecho más. Obviamente siguen habiendo hechos traumáticos, cosas que le pasan a Simon, sufre homofobia, sufre acoso escolar, ese tipo de cosas, pero la historia en sí no es una historia trágica, no es una historia que te deje un mensaje desolador ni muchísimo menos. Por el contrario, es un libro que se disfruta muchísimo, es un libro muy ligero. Es imposible no enamorarse de Simon, que no te caiga súper bien. Y nada, es un libro que me encantó. Le terminé dando 4 de 5 estrellas en Goodreads justamente por eso, porque es un libro livianito, ligero, o sea, no es un libro para darle 5 estrellas que se va a quedar conmigo para toda la vida. Creo que eso es justamente lo que lo hace tan bueno, que es simplemente una historia juvenil, de amor, de amistad, y ya está, es una historia normalita que no tiene que ser una gran tragedia, ni un libro que te deje con el corazón roto, ni nada por el estilo. Así que bueno, les recomiendo muchísimo que lean este libro, sobre todo si son como yo, que tienen un poco pendiente leer cosas LGBT y todavía no saben por dónde empezar. Creo que es el libro ideal. Además también tiene secuela, que se llama Leah on the Offbeat, o Lea a destiempo, que así lo han traducido al español, que sigue a una de las amigas de Simon, que es Leah. Así que bueno, se los recomiendo muchísimo, y también les recomiendo que vean la película, a pesar de que cambian un par de cositas, se hace súper disfrutable. Así que bueno, ya sé que yo llego tarde a la fiesta, pero si todavía no leyeron a Simon o no vieron la película, les recomiendo que lo hagan lo antes posible. La siguiente lectura que hice fue en conjunto con Emir y fue Her Every Fear, escrito por Peter Swanson. Bueno, habíamos decidido con Emir leer este libro porque él había leído otro libro del mismo autor que se llama The Kind Worth Killing, y a él le había gustado mucho y a mí me interesaba empezar con el autor, entonces, bueno, decidimos leer este libro. Este libro es una especie de thriller psicológico y nos cuenta la historia de Kate, que es una chica que vive en Inglaterra y que ha tenido varios sucesos traumáticos en su pasado, entonces ella sufre ataques de pánico, ansiedad, etc. Un poco con la intención de superar estos miedos y estas frustraciones que ella tiene por ese hecho que le pasó hace varios años, va a decidir hacer un intercambio de departamentos con su primo que vive en los Estados Unidos. Ellos nunca se conocieron, pero bueno, se ponen en contacto y deciden eso, intercambiar departamentos por 6 meses, así que Kate va a ir a vivir a su casa y él va a vivir en la casa de Kate en Londres. Cuando ella llega al departamento de su primo, se va a encontrar con que ese día o al día siguiente va a ocurrir un asesinato en el departamento de al lado. Y bueno, obviamente esto va a desatar un poco todos esos miedos que ella tenía, ese pánico, esa ansiedad, y además se va a dar cuenta de que en cierta forma ella se va a ver involucrada un poco en este crimen. Esta es una historia que tenía todas las fichas para ser excelente. Es más, en las primeras páginas lo que se describe es cómo ella tiene un ataque de pánico adentro de un taxi, y creo que eso estaba hecho de una manera tan realista y que te ponía tan en la piel de la protagonista y de que te sentías asfixiada y todo eso. Y yo dije, bueno, este libro va a ser increíble. O sea, imagínense una persona que sufre ataques de pánico, ansiedad, todo eso, y que encima tiene un asesinato en la puerta de al lado y que aparentemente también hay cosas como que tienen que ver con el acoso y todo eso. Nada, me parecía que iba a ser increíble. Pero este libro lamentablemente tiene muchísimas fallas y la premisa está absolutamente desaprovechada. Hacia la mitad del libro todo viene bárbaro. Es más, el libro se lee con una velocidad increíble. Creo que lo leímos en 2 o 3 días. O sea, es muy ligero y muy adictivo. Pero hacia la mitad del libro es como que ya pareciera que se nos reveló la trama completa. Entonces, bueno, uno dice, bueno, ahora se viene un giro de la trama, se viene algo como que me cambie la perspectiva y que haga que durante la otra mitad del libro me siga manteniendo un poco interesada en la novela. Pero resulta que no, resulta que eso que te revelan más o menos en la mitad del libro, esa es la resolución y ya está. Y después la otra mitad del libro es, bueno, cómo se van desencadenando los hechos, pero uno ya sabe cómo está armado todo. Y bueno, creo que en un thriller psicológico eso es una gran falla, porque uno lo que busca es que lo mantengan entretenido, que lo mantengan en vilo, que lo mantengan tratando de averiguar qué es lo que está pasando, y en este libro, a la mitad del libro ya te contaron todo. Y otra cosa que no me gustó para nada fue que el autor trata de usar esa técnica donde cambia todo el tiempo de perspectiva del personaje y te cuenta exactamente la misma escena desde la perspectiva de un personaje y desde la perspectiva de otro personaje, pero la escena es la misma. O sea, es como que te contaba la misma cosa 2 o 3 veces exactamente igual, simplemente contada por otros personajes. Y bueno, creo que eso la verdad hacía que el libro se hiciera súper monótono, muy aburrido. Te cortaba en los momentos de mayor clímax para pasar a la perspectiva de otro personaje. Así que bueno, nada, creo que fue una premisa que hubiera estado muy buena, pero que estaba absolutamente desaprovechada. Y no es un libro que
que no creo que tanto Emir como a mí nos decepcionó muchísimo. Le puse 2 de 5 estrellas, o sea, le puse 2 simplemente porque se lee muy rápido, es adictivo, entretiene, pero bueno, si no, la verdad que se hubiera quedado en 1 estrella, me parece. Sin embargo, sigo confiando en el criterio de Emir y voy a leer el otro libro que él recomendó porque la verdad que me llama la atención y bueno, creo que vale la pena darle otra oportunidad porque me gustó su manera de escribir y su manera de contar la historia. El tercer libro que leí este mes, bueno, en realidad lo escuché, fue un audiolibro, era Bad Feminist de Roxane Gay. Este libro es una colección de ensayos de la autora que fue traducido al castellano como Confesiones de una mala feminista. Y bueno, yo tenía muchísimas ganas de iniciarme con esta autora porque yo había visto una charla TED que tiene el mismo nombre, se llama también Bad Feminist, donde ella habla un poco de este concepto de que, o sea, ella se considera obviamente parte del movimiento feminista, pero que pero que ella no es una feminista perfecta en ninguno de los sentidos. O sea, ella habla mucho de este tema de la cultura popular, de que ella sigue escuchando canciones de rap que denigran a las mujeres, que ve series de televisión donde también se denigra a las mujeres o donde la violación es algo que se toma de manera muy superficial. Y bueno, pero ella dice como que prefiere ser una mala feminista antes de que no ser feminista para nada. A mí me pareció muy interesante este tema porque creo que es algo con el que muchas mujeres que nos consideramos feministas nos podemos sentir identificadas. Porque a veces haciendo ciertas cosas por ahí sentimos que estamos traicionando un poco ese feminismo al que decimos adherir, pero que no por eso vamos a dejar de ser feministas. Esta colección de ensayos a partes iguales me gustó y no me gustó. O sea, hubo partes que me gustaron muchísimo y partes que me dejaron absolutamente fría. Para serles sincera, el primer tercio de los ensayos no me gustó para nada, sobre todo porque creo que eran ensayos que tenían más que nada que ver con vivencias de ellas personales, de su vida personal y cotidiana, y no tocaban temas, digamos, interesantes como el feminismo, el racismo, sino que eran simplemente cosas, anécdotas que le habían pasado a ella que a mí la verdad no se me hacían interesantes para nada. Incluso hay un ensayo que en el audiolibro duraba como 40 minutos hablando de cómo jugaba, cómo estaba en una especie de competencia de Scrabble, del juego ese de sopa de letras. Y bueno, la verdad que a mí interesarme no me interesaba saber cómo le había ido en su competencia de sopa de letras. Creo que lo que más me decepcionó fue como que tampoco lo enganchaba con ningún tema social o cultural que lo hiciera un poco más interesante. Pero después de pasar ese tercio que se hace un poco pesado, ahí sí empiezan los ensayos que para mi gusto tenían un poco más de sustancia, que tenían un poco más de eso, de lo que yo había ido a buscar el libro, que hablaban de feminismo, de racismo, de la cultura de la violación, relacionaban muchas series, películas, libros de la cultura popular con estos temas y los analizaba. Hubo un ensayo donde creo que les comenté en otro video que hablaba de Crepúsculo y las 50 sombras de Grey, que la verdad que yo me maté de la risa, estaba muy bueno. Pero también creo que en estos ensayos tiene una pequeña falla, y es que habla de muchas series, películas, y habla tan en profundidad que si vos no viste la serie, no viste la película, no leíste el libro, en cierta manera te sentís un poco como que estás afuera. Creo como que es un poco difícil de comprender porque lo analiza tan en profundidad que para la persona que no vio o no leyó ese libro se hace un poco difícil conectar con el ensayo. Pero más allá de eso, la voz de Roxane Gay es muy fresca, es muy sincera, es muy avasallante, de que ella se planta y dice lo que piensa y no tiene miedo de destrozar un libro o una película que la gente adoró. Y eso creo que es muy valioso. También les recomendaría que si están interesados en el audiolibro que le den una chance, porque la narradora, a pesar de que no es Roxane Gay, es súper interesante. Además ella como que suena enojada en los momentos en que tiene que sonar enojada, suena triste, suena graciosa dependiendo del momento, y creo que nada, hizo un trabajo la verdad maravilloso la narradora. Por otra parte también creo que Roxane Gay es muy valiente porque en muchos de los ensayos deja entrever un poco cosas de su vida personal, sobre todo el capítulo donde ella cuenta de su violación, de la violación que sufrió, y nada, te toca el corazón porque te das cuenta que está hablando de su experiencia propia y es realmente te destroza. Le terminé dando 3 de 5 estrellas en Goodreads solo por eso, porque varios ensayos me parecieron un poco más flojos y porque creo que está muy dirigido a un público estadounidense que vio las series y películas y los libros de los que ella habla. Pero más allá de eso lo recomiendo bastante y creo que es un buen libro introductorio para el feminismo interseccional, que habla del feminismo y a la vez de
las complejidades de la raza dentro del feminismo. Creo que eso es muy interesante, así que bueno, se los recomiendo, pero sepan que algunos ensayos son mejores que otros. El cuarto libro que terminé este mes fue The Physician, o El Médico, escrito por Noah Gordon. Este es un libro que tenía muchísimas ganas de leer hace bastante, pero me intimidaba su tamaño porque tiene como 800 o 900 páginas. Y bueno, la verdad que cuando lo terminé me arrepentí de haberlo dejado para después durante tanto tiempo, porque realmente es un libro que se lee muy rápido, que entretiene muchísimo y que la cantidad de páginas se pasan volando. Este libro nos cuenta la historia de Rob J. Cole, que es un chico de 9 años que vive en la Inglaterra del medioevo. Creo que la historia transcurre en el año 1000 y pico. Y cuando él tiene 9 años va a perder a ambos padres, se va a convertir en un chico huérfano, así que bueno, él va a estar con sus otros, creo que eran 4 hermanos, creo que eran 5 en total. Se va a encontrar con que él y sus hermanos están un poco dejados a la deriva y van a tener que encontrarse la vida en cierta forma. Sus otros 4 hermanos son dados en adopción a diferentes familias y él va a ser adoptado por un barbero, que este barbero en esa época, digamos en la época medieval, era una especie de profesión un poco que englobaba varias cosas. Se comportaban como médicos, como sanadores, ayudaban a la gente que necesitaba que, no sé, que le arreglen una fractura, que le den una medicina, lo que fuera. Estos barberos iban de pueblo en pueblo montando espectáculos y al finalizar el espectáculo prestaban sus servicios de sanación. Así que bueno, nuestro protagonista Rob va a ser adoptado por este barbero que le va a empezar a enseñar un poco el oficio. Rob desde muy chiquito tiene esta especie de pasión por sanar, por ayudar a la gente, por intentar salvarlos de la muerte. Y esta vocación, estas ganas de ayudar va a ser lo que lo van a llevar a lo largo de todo el libro a intentar convertirse en un médico como se debe. Este camino a alcanzar la profesión va a ser un poco más arduo de lo que él se esperaba, va a tener que viajar a muchísimos países, va a tener que sobrevivir muchas experiencias duras para poder alcanzar su sueño. Es un libro que, como les digo, tiene 900 páginas, así que lo que yo les digo es algo muy resumido porque a lo largo del libro van pasando un montón de cosas. Como les digo, también vamos siguiendo al protagonista desde que tiene 9 años hasta la edad adulta, así que alcanzamos a conocerlo bien en profundidad. Y nada, es imposible no engancharse con ese personaje porque pasamos tantas cosas con él, o sea, vivimos tantas experiencias junto con él que realmente es imposible no encariñarse con él y no querer saber cómo va a terminar su historia. Es un libro que engancha muchísimo, tiene además muchísimos datos sobre cómo era la vida en la Edad Media, los conocimientos que había, cómo se manejaba la gente, cómo vivían, y realmente se hace extremadamente fascinante porque la Edad Media, bueno, es una época muy oscura de la que sabemos poco y nada, y la imaginación de Noah Gordon ayuda un poco como a rellenar algunos huecos y se hace muy interesante. A pesar de que el autor explica que él no es historiador ni nada por el estilo y que puede que haya ciertos datos que sean incorrectos en el libro, creo que tiene muchísima información valiosa y te mete perfectamente en la época y en las circunstancias en las que está nuestro protagonista. Creo que una de las cosas que me hizo sentir este libro fue completamente agradecida de no haber nacido en la Edad Media, porque realmente las cosas que tenían que pasar esas personas, o sea, era una época bastante horrenda, la verdad, donde había esclavitud, donde la gente podía morir de una simple infección, donde las mujeres eran tratadas como una bolsa que solamente servía para reproducir, como en el cuento de la criada. O sea, realmente una época bastante horrenda, pero bueno, que creo que es interesante conocer un poco más de ella. Y nada, en El Médico lo hacemos de una manera súper amena, súper ligera. Vamos siguiendo al protagonista a través de muchos países, de muchas culturas, aprendemos muchísimo del judaísmo, del islam, de cómo se vive en Medio Oriente. La verdad que nada, un libro súper interesante, muy ligero y muy ameno, así que se los recomiendo un montón. Y bueno, yo le di 5 de 5 estrellas porque la verdad que un libro que tiene 800 páginas y que me enganchó de esa manera, no creo que vaya a encontrar otro en muchísimo tiempo. El quinto libro que terminé este mes fue El juego de Gerald, escrito por Stephen King. De este libro no me voy a explayar demasiado porque ya le filmé una reseña aparte que estaré subiendo las próximas semanas. Pero bueno, les cuento un poco resumidamente mi opinión. Este libro, aunque creo que muchos conocen a la sinopsis, trata de la pareja de Jesse y Gerald que se van a una cabaña que tienen como de vacaciones, que van a pasar un fin de semana romántico, a tratar de revivir un poco la pasión en la pareja. Y bueno, cuando llegan ahí, Gerald tiene una predilección por los juegos, no diría sadomasoquistas, básicamente le gusta atar a Jesse a la cama. Y bueno, para esto se consigue unas esposas que son esposas de verdad. Cuando Gerald esposa a Jesse a la cama, de repente va a tener un ataque al corazón y se va a morir ahí mismo. Así que Jesse se va a encontrar
atrapada, esposada a la cama, sin poder moverse, sin poder comer, sin poder tomar agua, sin poder ir al baño. Y bueno, está en esta cabaña en el medio de la nada donde es casi imposible que alguien venga a rescatarla. Así que bueno, esta es un poco la historia de supervivencia de Jessie, de cómo se las va a arreglar para salir de ahí y de cómo a medida que van pasando las horas, ella va a tener que enfrentarse a las voces de su cabeza y a algunos fantasmas del pasado. Bueno, como les digo, no me voy a explayar mucho porque ya van a tener la reseña, pero es un libro que me gustó mucho, que me gustó más de lo esperado. Me parece increíble cómo King se manejó para mantener la atención en una novela que tiene básicamente un personaje y que transcurre en una habitación. La verdad que me pareció magistral cómo pudo mantener la atención contando con tan pocos elementos. Y creo que es un libro que tiene bastante profundidad, que se hace muy interesante. Y hacia el final tiene un giro inesperado que a mí me gustó bastante. Le terminé dando 4 de 5 estrellas en Goodreads y dentro de poco voy a estar subiendo la reseña para que sepan un poco más de mi opinión en profundidad. El último libro que terminé este mes fue Chucky, escrito por John Wyndham. Este es un libro de ciencia ficción que había recomendado Jen Ra en su canal y a mí me había llamado muchísimo la atención. En realidad este autor en sí me llamaba la atención porque tiene muchos libros de ciencia ficción que son súper conocidos y bueno, tenía ganas de iniciarme y lo hice con este libro. Este libro nos cuenta la historia de una familia que tiene un chico adoptado y que de repente este niño, cuando tiene creo que alrededor de 11 años, va a empezar a escuchar una voz que él le adjudica a un chico que se llama Chucky. En un principio los padres se lo van a tomar como algo normal, como que tiene un amigo imaginario, pero a poco se van a ir dando cuenta de que la dinámica es un poco diferente y que pareciera en cierta manera que Chucky existe. No les quiero develar mucho más de la trama porque el libro tiene creo que 150 páginas. Yo lo leí en un día porque es súper ligero, súper ameno, entonces no les quiero desvelar demasiado, pero básicamente se trata de esto, de este amigo imaginario del chico que no sabemos si es real, si no, porque bueno, Chucky no tiene un cuerpo físico en sí, pero parece que su presencia sí es real. Es un libro que a mí, como les digo, se me hizo muy interesante, muy ligero, muy ameno. Creo que es un libro ideal para iniciarse con la ciencia ficción porque es una ciencia ficción muy blanda donde no te tiran datos científicos todo el tiempo ni nada por el estilo. Es una historia muy amena, muy ligera de leer, pero creo que tampoco es una historia perfecta. O sea, en un principio creo que es una historia bastante ligerita que es bastante olvidable, para ser sincera. No creo que vaya a ser una historia que se quede conmigo. Y por otra parte, algo que me hizo enojarme un poco y también bajarle la puntuación fue el retrato que hace el autor de las mujeres de la novela. La verdad que todas las mujeres, tanto la madre como la hermana del niño protagonista, están ahí básicamente como para molestar, para interferir en la trama, para simplemente presentar problemas y nunca dar soluciones. Y nada, me parece que estaban como bastante caricaturizadas y mal presentadas. Y además constantemente el marido como que le está ocultando hechos a la mujer para que no, como para que no entre en pánico, para que no se ponga histérica. Y la verdad que bueno, nada, no me gustó para nada ese retrato que hizo John Wyndham de los personajes femeninos. Por esa razón y por el hecho de que me parece un libro bastante olvidable, le terminé dando 3 de 5 estrellas. O sea, si quieren iniciarse con la ciencia ficción, si quieren un libro ligero, ameno, que se lea rápido, se los recomiendo, pero tampoco esperen la super mega gran cosa, porque es un libro que está bien, que está correcto, que está interesante, pero que no va tanto en profundidad. A pesar de eso, creo que hacia el final tiene un mensaje muy interesante acerca de la humanidad y hacia dónde vamos como seres humanos, como planeta y todo eso, y que creo que es un mensaje que hasta el día de hoy sigue siendo válido. En conclusión, me pareció un libro promedio que tiene sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas, y por eso le terminé dando 3 de 5 estrellas. Esas fueron todas las lecturas que hice en el mes de septiembre. Espero que les haya gustado el wrap-up. Me encantaría que me dejen en los comentarios si leyeron alguno de estos libros y cuáles fueron sus opiniones o qué estuvieron leyendo ustedes durante este mes, y ya nos vemos la semana que viene con otro video.